La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ley de Seguridad Interior, ya decía, el INAI hace un pronunciamiento interesante sobre la máxima publicidad, a este se suma también el ISAI, y qué decir pues de esto, ya lo habíamos dicho, la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional y las comisiones estatales se han pronunciado en contra de esta Ley de Seguridad Interior. Parece pues que siguen los oídos sordos de parte de... Sí, están pidiendo ahora que el presidente la vete, ¿no? Y la Comisión Nacional está analizando, porque la Comisión sí tiene esa facultad de meter un recurso de inconstitucionalidad. Entonces sí es interesante e inédito que un bloque importante de organizaciones internacionales, como la ONU, nada más y nada menos, esté encabezando esta presión internacional y estos señalamientos que, bueno, el INAI pues entiende más o menos su papel sobre solamente el tema de transparencia, que primeramente había reculado en un señalamiento que hizo. Pero no solo el tema de la transparencia, ¿no? Porque el tema de la transparencia puede ser que todo se pueda meter al tema de seguridad nacional y no te informen de nada, ¿verdad? Se consideren información reservada o clasificada. Así es. Entonces, es ahí un riesgo más en la opacidad de esta ley, que simplemente da continuidad a lo que ya se hacía. O sea, no va a haber una cuestión nueva, sino es básicamente como se estaba actuando, le ponen una regla que queda totalmente floja, ¿no? O sea, al poder militar sí. No hay limitaciones, no hay indicadores de cuándo interviene, cuándo se va. Ajá. Hablamos esta semana con Uriel Márquez Valerio, un destacado jurista zacatecano, referente, digamos, referente local al respecto, y se señalaba justamente esto, que reitera, digamos, ahora el INAI, esta situación. Las lecturas que se tienen es que esta ley es anticonstitucional, y él nos recuerda, y eso es siempre importante recordarlo, digamos, la estructura jurídica sobre la cual nos regimos, ¿no? Esta es una ley, la Constitución está por encima, no puede contravenir una ley a la Constitución. Efectivamente, lo que se está tratando de hacer es de legalizar una situación que desde hace 11 años violaba la Constitución, que se ha señalado estos 11 años, ese ha sido el señalamiento. Él mencionaba que hay una presión, la lectura pues que él ofrece es que hay una presión del ejército, porque pues es señalado públicamente por una serie de violaciones a derechos humanos, y entonces presiona para que esta ley salga, ¿no? Sí. Debe haber quizás otros elementos, seguirá siendo interesante analizarlo, porque efectivamente hay una determinación de aplanadora, estas aplanadoras del priismo que conocemos los mexicanos, ¿verdad? Y que ellos celebran mucho, ¿verdad? Sí, celebraban. De no atender, nada más que ahora, decíamos hace rato, es un caso inédito, esta confluencia de organismos internacionales encabezados por la ONU, que digamos es el órgano internacional máximo, y hay que recordar ahí siempre también, otra vez hablando de las cuestiones jurídicas, que México ha celebrado tratados internacionales que también tienen rango constitucional. Que es ahí por ahí otro lado, claro, donde le pueden tumbar, ¿no? Entonces, todo eso, y ni los veo ni los oigo. Vamos a citar otro priista destacado, ¿verdad? A Carlos Salinas de Gortari, que se hizo famosa esa frase. Entonces, son organismos no gubernamentales que han estado cuestionando la ley, estos organismos internacionales, y el propio, digamos, la propia estructura institucional, por ejemplo, del INAI, ¿verdad?, que se pronuncia, del país, y decíamos esto, que se hablaba de la máxima publicidad, que se está cuestionando que la ley no
no acataría, pues está referido al artículo 6º constitucional, o sea, vuelve a contravenir hasta donde se entiende eso, a la Constitución, esta ley. Y sin embargo, dirían los clásicos, no reculan, ¿verdad? Sí, es que más bien algunos decían que el tema es que si se hubiera más bien manifestado el Fondo Monetario Internacional, ahí quizás sí le hubieran hecho caso, pero como no, la ONU, pues ¿quién es la ONU en esa materia? ¿Qué son esas cosas de los derechos humanos? Pues más bien por eso les valió zorrilla. Pero creo que sí es interesante ver que este grupo de legisladores o la partidocracia no escuchan a nadie más que a alguien, no sé, sabemos quién, ¿verdad? Que a pesar de todos los señalamientos, las medidas, porque ayer, por ejemplo, en Twitter, Claudia Naya decía, es que yo escuché a los zacatecanos que pedían a través de la plataforma Change el regreso de la Marina. Y algunos otros les decíamos, bueno, pero es que para eso no necesitas una ley tan agresiva, ¿verdad? Y es otra, y ahí está Fresnillo. Fresnillo ha tenido la Marina, lo hemos dicho muchas veces. Fresnillo es de los municipios más peligrosos de México y ha estado todas las organizaciones juntos, ¿verdad? La Policía Federal, la Estatal, la Municipal, el Ejército tienen un cuartel ahí, la Marina estuvo en el Gimnasio Solidaridad y los resultados son nulos. Los que la gente ¿verdad? sabe. Porque ¿verdad? el ejército no puede, el tema es, el ejército no puede ni ha capturado a banqueros, a empresarios, a financieros, y es que como no le friegan al circuito financiero. Quisiéramos ver esa determinación que decíamos de aplanadora, esa determinación que están exhibiendo en esta cuestión. Claro, se disminuirá esta violencia generada por el crimen organizado, que es el sustento de este asunto. Sí, y solo sí, el negocio no es del tamaño que lo es. Es así de sencillo, que eso también tiene 11 años diciéndose, pero ¿no? El candidato de hoy priista fue secretario de Hacienda. Tuvo en sus manos, digamos, esa posibilidad de investigar esos flujos financieros. De proponer soluciones, claro. Y no lo hizo, ¿ah? Entonces lo está planteando ahora. El tema es que pues, no lo ha hecho, ¿ah? Y entonces o es incompetente o es cómplice, así. Sí, por lo pronto es deshonesto, ¿no? Es deshonesto en ese tema. Entonces yo creo que sí hay que plantearle a la ciudadanía que en el 2018 hay que aplicársela, ¿no? Si no le hacen caso a la ciudadanía, ni siquiera a los organismos internos, ¿por qué nos van a hacer caso a nosotros en el 2018? Pues no nos van a hacer. Pues aquí, hay que aplicársela, no votando por esos rufianes. Aquí el problema es que, hablando de populismos, ¿verdad? Que luego veía yo encuestas de parametría hoy y decían, sí, la mayoría de la gente sí quiere el ejército en las calles. Claro. Pero porque no le han dado esa otra solución. La gente está aterrada, claro. La gente tiene miedo, por supuesto, y tiene razón de tenerlo, o sea, ineludiblemente. El asunto es es muy mezquino, en lugar de aplacar esta situación tan grave del país, echarle fuego. Esta ley le va a poner más leña. Es la continuación de una estrategia que no funciona. Que no ha funcionado, Entonces, hay que buscar cuando menos nuevas formas de hacer las cosas. ¿Ya hay soluciones? Sí hay soluciones distintas. Claro, se han propuesto alternativas a esto. Sí se debiera exigir que las pongan en práctica. Decía Einstein, ¿verdad? Lo citan mucho, no lo voy a citar yo textualmente, pero sí, que si no quieres obtener los mismos resultados, haz cosas distintas. Entonces esto ya está probado en términos de su fracaso. Hay que recordarlo también el momento en la que la emiten después de 11 años, que celebran mucho, que esperamos por 11 años, hay muchos que dicen esto. Bueno, sí, justo en este preámbulo electoral, justo en este preámbulo, que no veamos esas lecturas, ¿no? Que la mula no era arisca, pero la hicieron, ¿no? Pero por eso, mal pensadamente, habrá que decir, no quieren otros resultados. Quieren mantener, digamos, este estado de cosas, este estado aquí el asunto para mantener, y van a utilizar todas las artimañas, ya lo vimos. Aquí el asunto es eso, tenemos un presidente, el presidente con el más bajo índice de popularidad de los años recientes, Enrique Peña Nieto,
tenemos un régimen que se está deshaciendo, que justo el que hayan propuesto un candidato que no es priista exhibe, es otro elemento más que exhibe, digamos, la fragilidad del régimen en términos de credibilidad. Sí. No le voy a decir que operativo y que todo, pero ahí están gobernando como quieren, ¿verdad? Decíamos sin hacer caso de las necesidades de la población, eso nos queda claro. Entonces sí, la lectura que se puede hacer es que se están agarrando con las uñas y van a sacar al ejército. Y decía Uriel Márquez Valerio, lo que he citado otra vez, que esto era una especie de nota mala para el propio ejército mexicano, que no se había involucrado en la cuestión tareas, del orden civil, y que eso lo había diferenciado, desgastado, por ejemplo, de regímenes penosos históricamente, ¿no? Como Chile, como Argentina, como tal, que esto es muy grave también históricamente para el propio ejército. Sí, sí. Entonces, para la credibilidad de la institución, que por supuesto tiene una razón de ser. Ahorita sería muy importante. La institución con mayor credibilidad. Eso, para se los debería mexicanos. de cuidar eso, la credibilidad Pues no, de las instituciones. Al tener eso es, pues bueno, terminemos de desgastarla mientras seguimos agarrándonos de donde podamos. La Entonces, otra es que es una lectura aquí de eso que también se ha dicho, esto es un autogolpe de Estado. Tú le estás renunciando a tus facultades de poder civil, delegándolas ya lo hizo Nayarit, en el ejército. Todo eso es muy grave. Ya lo acaba de hacer Nayarit, ayer lo anunciaba el gobernador, donde decía que ya las policías no tienen capacidad de reacción para someter porque no se arregla esto a balazos, ya pues se dijo, ¿verdad? Esto no se arregla, o vamos a cargar todos. Ya lo vimos, o sea, no se puede ¿cómo porque va a ser dentro esto? del mismo gobierno y del ejército están coludidos. El Sí, caso de también Ayotzinapa es un ejemplo, también es el ha ejemplo habido claro indicios, por eso es de muy que todo está grave. mezclado. Y ya lo dio a conocer ayer el New York Times, primeramente Reforma, y ahora todos los medios nacionales lo traen, sobre este trama de corrupción orquestada desde Hacienda, nada más y nada menos, en tiempos de Luis Videgaray, amigazo de este operador. Mid, ¿no? Sí, quien lo destapó. Quien lo destapó, Pues nada ya, más y ¿verdad? nada menos, ¿no? Su cuate, su amigo, Amigazo de su mí compa. y este otro Sí, operador ahora ya preso, cuando menos ahora detenido, Gutiérrez, amigo también, muy cercano de Manlio Fabio Beltrones. Bueno, O sea, es que Manlio operador, dicen, ¿no? era el presidente del PRI en ese entonces. Entonces, fíjense, les vamos a describir más o menos cómo era la operación y lo van a ver reflejado en otras cosas que nosotros ya hemos dado a conocer. Es a través de la Hacienda, le dan un recurso extraordinario al gobierno de Chihuahua, en ese entonces gobernado por César Duarte, el otro prófugo, ¿no? Y a través de la Secretaría de Educación empieza el entramado para desviar los recursos a empresas fantasma, ¿no? Con el tema de cursos educativos, compra de cosas también similar a esto de la gran estafa que hicimos acá en Zacatecas, que dieron a conocer ustedes, donde a través de la FECA, del Mundo Guerrero, se compran cosas a empresas fantasmas y de ahí empieza el escurrideo de dinero. O sea, me parece que el tema de Hacienda Gate, con Luis Videgaray embarrado, el PRITAM, básicamente ahí, sí. El PRITAM. es fundamental que lo tengan los electores en el 2018, porque esas cochinadas van a abundar o van a mejorar los mecanismos, decía Daniel Lizárraga, es que estos van cada vez innovando, se va sofisticando, ¿no? Claro. O sea, ya antes era una casa abandonada y ahora ponen oficinas virtuales para que digan, no, sí existimos, pero es una oficina con una secretaria que atiende muchos Nada más está temas, lo de ¿verdad? la UAS para justificar esos trabajos que les solicitaron, copian de Wikipedia. De Wikipedia, ¿no? O sea, ya la Auditoría Superior de la Federación lo señala, ya es un hecho. Y Hacienda se hace loco, ¿va? O sea, no va simplemente, pues sí, dice que son fantasmas, son empresas apócrifas. Lo muy, muy grave de esto es que apunta a que fuera una estructura que tiene su origen en Los Pinos, pues, no es Hacienda. Sí, o sea, El secretario de Hacienda, quien sea, no va a hacer este tipo de cosas si no tiene la luz verde del jefe máximo, ¿verdad? Entonces, esto es muy grave lo que tenemos y esto es lo fuerte, es
crimen organizado gobernando el país. Así, no lo afirmo, lo voy a poner como un indicio, porque ahora como están las cosas de que lo cierto y lo falso y que a lo mejor nos llevan al bote, ¿verdad? Pero digo, sí, por supuesto que son indicios de que hubiera esta situación y eso es gravísimo. Ojalá, en verdad, que podamos confiar en las autoridades, pero estas son indefendibles, o sea, estos indicios, estas cosas que se han estado reiterando en este sexenio, es indefendible. Mira, lo de Odebrecht, ¿no? Alerta, o sea, Odebrecht ha tumbado presidentes, ha tumbado secretarios, y en México es increíble que el señor Lozoya siga ahí. ¿Por qué sigue ahí caminando, quizás ya no muy tranquilo? Sí, lo que hemos visto es que ya no sale muy gallo, ¿verdad? A defenderse. El tipo debe de estar casi preparando ya la llave o la llamada del jet privado para fugarse. Debería de estar pensando en eso. O entregarse y dar a conocer todo, porque apunta no que él precisamente se lo haya robado, quedado, sino quién le dio el dinero. Ya es la pregunta, ¿quién le dio el dinero? Y es ahí donde de nuevo el PRITAM está metido hasta las manos, ¿no? De corrupción. Pero bueno, ya lo dijo Salinas hace poco en una entrevista con Televisa, me parece, en Foro TV, que ya el PRI es muy diferente. O sea, ya el PRI, pues sí, es más corrupto. Ya es muy decía sea sofisticado, ¿no? Sí. Han sido a veces tan torpes, que ahí están pues, los escándalos visibles, tan visibles, que internacionalmente no pueden, digamos, ocultarlos. Ahí está el New York Times, también saca esto de Gutiérrez, lo saca Reforma. El País, ya es otra vez otra nota internacional embarrando de nuevo a Peña Nieto en temas de corrupción. Y asúmenle otro ahí. Lo interesante del asunto es que no pasa nada. O sea, esta situación, ¿verdad? De que se saben cosas y surgen indicios y aquí no pasa nada, decíamos ciegos, sordos y locos, citando una famosa película, ¿no? Sí, se llenan las páginas de tinta sobre temas de corrupción, pero no vemos a las reacciones ni el dinero recuperado y mucho menos a los responsables verdaderos tras las rejas. Claro. Y pues ya se nos terminó el tiempo, no sé si quieren hacer un comentario rapidísimo de esta reforma fiscal que seguramente provocará, ya lo decíamos, un déficit fiscal, un déficit público en Estados Unidos, lo que justificaría en un futuro próximo el recorte en programas sociales. Entonces, ahí está eso en Estados Unidos, pero a nivel global es una tendencia que va a marcar Estados Unidos o que va a orillar a muchos países a hacer reformas similares para bajarle impuestos al gran capital, porque ojo, esta reducción de impuestos no es ni siquiera para el ciudadano promedio de Estados Unidos. Decían los demócratas ayer, es que tomaban para la nata principal de los ricos. ¿Qué decíamos ahorita? Eso, que es un indicio más como dijo Warren Buffett, ¿verdad? La lucha de clases es cierta, algo así, no voy a citar textual, la lucha de clases es cierta y la ganamos nosotros, los ricos. Es otro indicio más, de estos beneficios, de estos dados cargados, de estos privilegios exagerados, para ese 1% que se ha estado señalando en diferentes lecturas por los académicos a nivel global, que desbalancean, digamos, o que abren estas brechas de inequidad inmensas, ¿no? Sí, un dato es, por ejemplo, en México 4 personas, Slim, Balleres, Larrea y, si no me equivoco, Salinas Pliego poseen el 9% del PIB. Nada más. ¿Qué tal? ¿Verdad? Entonces, para ese tipo de personas está diseñada esta ley, ¿no? En Estados Unidos, que es el problema que van a empezar a presionar los mercados, a los países, a hacer este tipo de regulaciones, obviamente y no se sostiene el argumento que según esto Trump propone para esto, ¿no? Es como si quisieran capitalizar a estas empresas para que entonces reinviertan y haya más trabajo. El problema es que ese capital, ¿no? Sí tienen, ¿no? Pero ya se sabe que tienen exactamente un gran capital acumulado que no están haciendo operar de esa forma. Entonces no es más que otra forma de despojo, decían los congresistas demócratas, al bombero, al policía, a la enfermera, al trabajador pues de la calle, de trasladar estos recursos, porque a ellos sí
pone contra la pared, haciendo aprietan, ¿no? ahí no va a haber disculpas, ¿verdad? Es una cosa que aquí en México también hacemos, que hemos visto casos escandalosos de cómo se le disculpan impuestos a grandes empresas y también a los municipios, ¿no? O sea, vemos el caso también, de la universidad, ¿no? También. Que a falta de recursos, pues no pagan impuestos. También, pero digo, por ejemplo, Jumex, ¿no? Si nos acordamos, por ejemplo, de esos casos, Bimbo, Televisa, pobrecitos, ¿no? Yo propongo que ahora que es Navidad, pues hagamos una cooperacha para darles un alguito a esas gentes, ¿no? Y aparte tienen los mecanismos y los equipos necesarios para utilizar esta ingeniería fiscal en los paraísos fiscales, ¿no? Ya se dio a conocer otra vez, gracias al periodismo, cómo operan los paraísos fiscales con los Panama Papers, con el Paradise Papers y entre otras, los Wikileaks también. Pues decíamos, es otro indicio más pues de esta guerra de lucha de cómo de clases estos y que la ha ganado, megarricos tienen opciones para no pagar un centavo de pesos. Cuando el ciudadano común, pues no tenemos los amigos que nos puedan ayudar en pues las es una Islas cosa Vírgenes. estructural propuesto pues ahí para que funcione. Siguen corriendo los ríos de tinta y siguen estando esos Trumps, ese Macri en Argentina, siguen terrible, estando ahí un Bronco y esos avanzando casos de represión, ¿verdad? con las firmas, Margarita Zavala apoyada por Calderón, siguen estando esos personajes. Ahí están pues esos ríos de tinta, pero ahí están también esos personajes que tendríamos que inmediatamente desechar, descartar, o sea, esas personas. Sí, y estar muy, muy a las vivas. ¿Cuál será el papel del Bronco en unas elecciones donde claramente no tiene posibilidades de ganar? ¿Cuál es, verdad? Porque él no tiene una agenda, ¿no? O sea, no es una agenda que diga, bueno, si es de los ricos, vamos a bajar impuestos. No tiene una agenda sobre los pobres, donde vamos a mejorar cosas. O sea, no hay una agenda que digas, bueno, es como Marichuy, que sí la tiene, ¿no? Marichuy es un ejemplo y sí, ojalá lograra las firmas, porque pondría en agenda otra forma, otra narrativa y sobre todo, pues el tema indígena. Sí, no, aquí hay que alertar sobre este binomio, despojo-represión. Ojo, con ese binomio, hacia dónde apunta, quién justifica esta situación, despojo-represión, que ya ha puesto al pueblo de México en una situación muy complicada de sobrevivencia. Yo creo que cuando oigan a David Páramo hacer sus lecturas, ¿cómo es el análisis superior? Yo le propongo a la gente que vaya a su refrigerador y lo abra, a su alacena y la abra, vea sus recibos de luz, de agua, de nómina, y entonces no piensen que están locos, señores. No, efectivamente se está batallando para sostener la vida diaria, ¿no? El transporte. Así es, eso todo se encarece, ¿no? Sigue agravándose. Este 2017 concluye con una inflación histórica, ¿no? Estamos arriba del 6.5%, cosa que básicamente es el mantra neoliberal, es controlar la inflación, y valió cacahuate. No, hay muchos indicadores. No hay indicador, bueno, más o menos buscándole un indicador significativo que pueda determinar que México está mucho mejor, ¿no? Claro que no. Y que esta administración lo hizo bien. Entonces consideren eso, hagan sus balances y de verdad no se vayan con la finta. No, sí, aprovechen estas fechas que se platica con la familia. Sí. ¿No? Ahora que hay de hacer un cónclave ahí familiar. Cónclave familiar es que platiquen estas cosas. Y sí sucede, las gentes se reúnen, ¿no? Y claro, son situaciones que nos preocupan. Que la inseguridad no es motivo de un tema de pecadores, sí, ni tampoco una cuestión propia, ¿no? De que no le echen gana al ciudadano. Es una cuestión del sistema que no ataca la raíz, una la desigualdad, la falta de oportunidades y otra la corrupción, ¿no? No hay empresarios fundamentalmente importantes ni banqueros metidos al bote, no hay confiscación de bienes ni de dinero, y es ahí donde opera, tiene el poder el narcotráfico, el crimen organizado, que también ya lo vimos cómo opera desde el PRI o desde instituciones como Hacienda para desviar recursos, ¿no? Entonces hay que castigar a estos rufianes en el 2018. Exactamente, que de algo sirvan estos ríos de tinta, que de algo sirvan estos escándalos, no solo para indignarnos y mandar al diablo a esta gente, sino a realmente ponernos a actuar. Sí, que el 2018 sea un voto plebiscitario, ¿no? ¿Funcionó el gobierno? No. Entonces ya en automático eliminen esa opción y busquen las otras alternativas. Pues bueno, fue un programa especial, por eso nos tardamos un poquito más, es el último del año me parece ya. Entonces,
pues nos despedimos, les deseamos felices fiestas y yo creo que ya nos veremos el próximo año. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.